Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este servicio del día viernes. Es una bendición muy grande el poder meditar una vez más en la palabra del Señor, sabiendo de que por estos momentos no podemos congregarnos, pero ahí en la comodidad de su hogar usted va a recibir la palabra de parte de Dios. Así que acomódese, tome su Biblia y juntos compartamos en esta hora la palabra del Señor. En esta oportunidad pues quiero llevarlos a la palabra del Señor en el segundo libro de Corintios, en su capítulo 4, versículos del 7 al 10. Lo leemos siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo y bendito Espíritu, y dice la palabra de la siguiente manera: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos a orar en esta hermosa hora para que sea el Señor Dios Todopoderoso que hable a nuestras vidas. Padre, que vives y moras en gloria, en esta hermosa hora, Señor amado, te pedimos, Padre bendito, que seas tú quien hable a nuestras vidas a través de tu palabra. Tú más que nadie conoces y sabes, Señor, la condición en la cual cada uno de nosotros nos encontramos y cuál es esa palabra que deseamos escuchar de ti. Abre nuestros oídos espirituales como materiales, Padre Santo, y que esta palabra, Señor amado, pueda ser atesorada dentro de nuestros corazones y más que todo, que la podamos poner por obra en nuestra vida diaria. Te agradecemos, Señor amado. Amén y amén. Mis estimados hermanos y hermanas, en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema el propósito de Dios en medio de las dificultades. Y podemos ponernos a pensar, ¿verdad? Que ¿será que el Señor tiene algún propósito en medio de las dificultades para el ser humano? Es una interrogante que cada uno de nosotros nos podemos hacer. Pero vamos a ver a través de la Biblia algunos de los propósitos que Dios tiene en medio de las dificultades. Para toda persona que habita sobre este planeta Tierra, no es bienvenido ningún tipo de dificultad, ya que aparte de la dificultad en sí para la persona, el saber que viene algo difícil acarrea otro tipo de problemas. Dentro de estos problemas podemos mencionar los siguientes: angustia, desesperación, tristeza, dolor, depresión, etc. Pero en medio de la dificultad o el problema, Dios siempre tiene un propósito para el ser humano. Para toda persona que habita sobre este planeta Tierra, no es bienvenido ningún tipo de dificultad, ya que aparte de la dificultad en sí, en la vida de la persona, el saber que viene algo difícil acarrea otro tipo de problemas, tales como angustia, desesperación, tristeza, dolor, depresión, etc. Pero en medio de toda dificultad o problema, Dios siempre tiene un propósito para el ser humano y principalmente tiene el control de todo. Así que en esta hermosa hora, mis hermanos, a través de la palabra del Señor, vamos a ver algunos de los propósitos que Dios tiene en medio de las dificultades. Como primer propósito, tenemos que el ser humano reconozca sus pecados y se arrepienta. Y los voy a invitar para que todos juntos vayamos al segundo libro de Samuel, en su capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 10 al 15, el versículo 17 y el versículo 25. Dice la palabra de la siguiente manera: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo,
porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver a través de estos versículos de la palabra del Señor que cómo el tomar decisiones equivocadas nos pueden llevar al pecado, así como también al fracaso. Y este fue el caso de David, ya que él tomó una decisión por sí mismo de realizar un censo a los pueblos de Judá como de Israel. Y esto hizo que cayera en un pecado, ya que él estaba haciendo algo que Dios no le había mandado. Entonces esto vino a ocasionar graves problemas, no solo para la vida de David, sino como también para estos pueblos, ya que al darse cuenta David de lo que había hecho al tratar de hacer este censo, esto hizo que el Señor le mandara a través del vidente Gad 3 propuestas, en las cuales él tenía que tomar también una decisión. Y nos damos cuenta a través de la palabra que la decisión que él tomó fue de caer en manos de Dios y no en manos de los hombres. Pero esto lo que hizo fue que hubiera una gran mortandad dentro de estos pueblos, ya que la palabra del Señor nos relata que fueron 70,000 hombres los que cayeron en ese mismo día. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el tipo de decisiones que vayamos a tomar, que sean decisiones sabias, que sean decisiones basadas en la voluntad de Dios, porque a veces nosotros por nuestra propia prudencia tomamos decisiones, pero que no son agradables delante de Dios. Y en el caso de David, pues él tomó esa decisión, y más adelante vamos a ver a través de la palabra del Señor que él se dio cuenta que esto que él había hecho no había sido de agrado delante de Dios, que no había sido algo enviado de parte de Dios. Y esto nos lleva a meditar y a pensar que cada vez que nosotros tomemos alguna decisión, todo lo pongamos en manos del Señor. Por mínimo que esto sea, todo consultémoslo al Señor, para que todo nos vaya bien y no vayamos a caer en pecado o en fracaso delante de Dios. Así que pongamos todo en manos del Señor y sigamos viendo a través de la palabra del Señor lo que aconteció en este pasaje de la Biblia. Dice el versículo 17: Y David dijo a Jehová: Cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que se cumple el propósito de Dios en la vida de David. Y era el propósito que nosotros mirábamos que Él tiene para el ser humano, que es el arrepentirse y reconocer sus pecados. Y en esos momentos David, al darse cuenta de que el ángel estaba causando gran mortandad dentro del pueblo, él reconoció el pecado que había cometido. Y a causa del pecado de él, muchas personas más estaban padeciendo. Por eso en su palabra dice que él fue el que cometió el pecado y que qué habían hecho esas ovejas. Y a causa del pecado de un hombre,
en el caso de Adán, fue que entró la muerte en toda la humanidad. Y en la actualidad, así es. En esto que está aconteciendo a nivel mundial, podemos darnos cuenta que es a causa del pecado que hay en el ser humano. Reconozcamos que como seres humanos no estamos exentos a pecar de una o de otra manera. Y por lo mismo es que nosotros debemos de venir día con día a los pies del Señor y reconocer en qué le hemos fallado, en qué hemos caído en el día a día y en el cual hemos desagradado a Dios. No estamos exentos a poder pecar. Vivimos en un mundo lleno de pecado, pero también la palabra del Señor dice que aquel que pecare voluntariamente no le queda más remedio que una tremenda expectación de fuego. Y nosotros no queremos eso para nuestra vida. Por lo mismo debemos a cada día de meditar en nuestros actos y de venir con un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor, al cual Él no desprecia, y Él está presto a perdonar nuestros pecados, y que nosotros también estemos conscientes de que si hemos fallado delante del Señor, ya no lo vamos a hacer, sino que vamos a tratar de cambiar nuestra forma de caminar delante del Señor. Por último, vemos en el versículo 25 de ahí mismo del libro de Segundo de Samuel, que dice: y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Entonces nos podemos dar cuenta que el Señor está presto a escuchar nuestro clamor, a escuchar nuestro corazón. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando venimos a sus pies y suplicamos misericordia, Él está presto a obrar de una manera grande y poderosa en nuestras vidas. Y así sucedió con David. Él le rogó, le pidió misericordia, edificó un altar y Dios escuchó su súplica, y en aquella misma hora dice que esa plaga fue quitada de en medio del pueblo de Israel. Amén, gloria a Dios. Así también podemos ver otro de los propósitos que Dios tiene en medio de las dificultades. Y un segundo propósito que vamos a ver en esta hora es aceptar la voluntad de Dios. Y vamos a ir también juntamente al libro de Romanos en su capítulo 8, versículos 28 y 37. Dice la palabra de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Como seres humanos, a veces nos es difícil aceptar la voluntad de Dios. Lo primero que como seres humanos hacemos es juzgar, así como también reclamarle a Dios de que por qué estamos pasando cierta dificultad en nuestras vidas. Pero ¿quién nos dijo a nosotros que no podíamos pasar por momentos de dificultad al venir a los pies de Cristo? Así que nosotros lo que tenemos que hacer es saber entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y que esa voluntad en nosotros es para sacarnos adelante, para sacarnos en victoria, para poder moldear nuestro carácter y poder madurar espiritualmente. Leíamos a través de la palabra del Señor que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y cuántas veces nosotros a la hora de orar, a la hora de alabar y glorificar el nombre de Dios, le expresamos que le amamos? Pero en el momento en que viene algo difícil a nuestra vida, es donde empezamos a actuar de una manera tal y como actuó el pueblo de Israel cuando acababa de salir de la tierra de Egipto. Ellos murmuraban, ellos se quejaban en contra de Dios, a pesar de que ellos miraban la mano poderosa de Dios obrando en sus vidas, como Él les proveyó comida a través del maná, agua de la peña,
y cómo Él hizo unas obras grandes y maravillosas en medio del pueblo de Israel, pero aún así ellos se quejaban. Ellos no sabían aceptar la voluntad de Dios, ni tampoco podían entender el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Pero si nosotros realmente decimos que amamos al Señor, tenemos que comprender ese propósito en medio de las dificultades, como lo es poder aceptar su voluntad. Nosotros no podemos estar en contra de la soberanía de Dios, ¿verdad? Así que solo debemos de aceptar su voluntad y de poder sumergirnos en esa voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Así también, ya que al final de todo, como dice su palabra, somos más que vencedores cuando hemos soportado y vencido las dificultades con la ayuda de quien nos ama. O sea, que en medio de las dificultades, Él siempre va a estar con nosotros. Nosotros nunca vamos a estar solos, nunca vamos a estar desamparados, sino tenemos quién es nuestro ayudador, quién es el que nos saca adelante, quién es el que nos da las fuerzas para poder vencer todo tipo de dificultad que venga a nuestras vidas. Así que no tenemos que quejarnos, no tenemos que juzgar a Dios, no tenemos que confrontar a Dios, sino lo único que tenemos que hacer es poder aceptar su voluntad. Así también, mis hermanos y hermanas, en esta hora, otro de los propósitos que Dios tiene en medio de las dificultades es el poder fortalecernos. ¿Y cuántos de nosotros reconocemos eso? Que cuando nosotros estamos pasando por algún tipo de dificultad, es cuando nos sentimos debilitados, sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, sentimos desmayar, como decimos, ¿verdad? Deseamos ya dejar todo atrás. Pero vamos a ver cómo el Señor obra de una manera especial en nuestras vidas. Y vamos al primer libro de Samuel, en su capítulo 17, versículos 37 y 47. Dice la palabra de la siguiente manera. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Sabemos a través de la palabra que cuando David estuvo en su tiempo de pastor, ¿verdad? Él iba al campo, llevaba a las ovejas a pastorear, pero en ciertos momentos tuvo que pelear contra leones, tuvo que pelear contra osos para librar a las ovejas de sus garras. Pero la dificultad más grande que vino en esos momentos fue el poder enfrentar a ese gigante que andaba oprimiendo al pueblo de Israel, que llegaba por la mañana, que llegaba por la tarde, a poder retarlos, a poder querer poner temor en sus vidas. Y sabemos que así lo hizo durante 40 días y 40 noches, nos relata la palabra del Señor. Y a veces cuando nosotros estamos pasando por alguna dificultad, sentimos que no podemos más, que ya no tenemos fuerzas. Pero la palabra del Señor es muy clara cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y David, en ese momento en el cual se presentaba delante del rey Saúl, él le comentaba, ¿verdad?, de que él había podido vencer a los leones, había podido vencer a los osos, y que de la misma manera iba a poder vencer a ese gigante que estaba viniendo en contra del pueblo de Israel. Y sabemos que las fuerzas que David tenía provenían del Señor. Y así el Señor puede obrar en nuestras vidas cuando nosotros sintamos que ya no tenemos ninguna fuerza para seguir adelante. El versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Esto es después de que David venció
al gigante, a Goliat. Y así, nosotros cuando hayamos vencido, todos se darán cuenta de cómo Dios pelea por nosotros, de cómo Dios obra de una manera especial en nuestras vidas. Y aunque estemos pasando por algún momento difícil, por algún problema, alguna tribulación, alguna dificultad, Él nos puede sacar adelante, porque la fuerza proviene del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, vamos a ver un último propósito que tiene el Señor en medio de las dificultades. Dice, hacer un cambio en nosotros y restaurarnos. Veamos en el libro de Job, en su capítulo 42, los versículos del 10 al 17. Dice la palabra de la siguiente manera: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren-Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. En el caso de Job, todos y cada uno de nosotros hemos visto a través de la palabra del Señor esos momentos difíciles que él vivió, todas esas calamidades que él tuvo que padecer para demostrarle al enemigo que a pesar de lo que él estaba viviendo, su integridad se mantenía firme delante de Dios. Y después de todo este proceso, también él pudo ver un cambio, una transformación en su vida, ya que a pesar de que él pasó esos momentos difíciles y en sus palabras él dijo, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sobre todo su nombre sea glorificado. Y ahí podemos ver que él aceptaba la voluntad de Dios. Pero a pesar de todo, no es fácil aceptar el perder todo. En el caso de Job podemos ver de que él perdió su familia, perdió propiedades, siervos y muchas cosas más. Y considero que en un momento vino a su vida tristeza, vino dolor. Pero sabemos que este era un propósito también de parte de Dios para la vida de este varón. Pero después de haber pasado todo este momento difícil, podemos darnos cuenta de que hubo un cambio y una restauración en la vida de Job. Todo aquello que había sido tristeza, todo aquello que había sido dolor, se convirtió en alegría, se convirtió en gozo. Se reunió con sus amigos y todos aquellos amigos, dice, le consolaron y se alegraron porque el estado en el que él se encontraba vino a ser diferente. Hubo un cambio, una transformación en la vida de Job. Y después la restauración vino a través de que todo aquello que él tenía le fue dado al doble. Pudo tener nuevamente sus hijos, sus hijas y todo aquel bien que él tenía fue multiplicado de parte de Dios. Y así el Señor quiere hacer en nuestras vidas también. Por eso nosotros solo debemos de entender los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros hemos pasado por momentos difíciles, por dificultades grandes, sepamos que Él va a hacer un cambio en nosotros y va a restaurarnos de una manera grande y poderosa. Solo sigamos confiando
y esperando en Dios, que Él es el único que puede ayudarnos. Así que mis hermanos, mis hermanas, no pongamos la mirada en nadie más, solo en el Dios Todopoderoso. En esta hora, pues si alguno de ustedes está pasando por algún momento difícil, por alguna dificultad, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que obre de una manera grande y poderosa en cada vida. Pidámosle con todo nuestro corazón y creyendo que Él puede obrar de una manera especial. E inclusive, unámonos en clamor, en oración, por todo esto que está aconteciendo a nivel mundial. Tal vez no lo podemos entender, no podemos comprender todo esto que está aconteciendo. Y tal vez podamos dudar si esto sea o no un propósito de Dios. Pero como veíamos a través de la palabra, Dios quiere perdonar nuestros pecados, quiere arrepentimiento. Así también Él quiere que aceptemos su voluntad. Él quiere fortalecernos y así como también Él quiere hacer un cambio y una restauración en nuestras vidas. Y de igual manera lo quiere hacer sobre la faz de esta tierra. Unámonos en esta hora en oración y pidámosle a Dios que no solo obre en nuestras necesidades, sino que también obre en todo este mundo a través de lo que se está viviendo en estos momentos. Señor y Padre de la gloria, en esta hermosa hora venimos pidiéndote, Cordero Divino, que tú tengas piedad y misericordia, Señor amado, y que si estamos en estos momentos pasando cosas difíciles, momentos duros en nuestra vida, que seas tú quien obre de una manera grande y poderosa en cada uno de nosotros, porque creemos y confiamos en un Dios todopoderoso, que solo tú eres el único que puede ayudarnos, solo tú eres el único que puede sacarnos adelante y nadie más, Padre. Por lo mismo, todo lo ponemos en tus manos y creemos y confiamos que tú nos sacarás adelante, Padre, y que veremos esa respuesta en nuestras vidas y que así también daremos testimonio de tu gran poder y de tu infinita misericordia. Gracias te damos por todo, Padre amado. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos, mis hermanas, y estamos siempre cordialmente invitados a poder asistir virtualmente a los servicios de cada viernes. De igual manera, el día de mañana, los grupos familiares y así también como los servicios del día domingo. Estamos todos invitados a seguir en conexión con Dios, a no apartarnos ningún momento de su presencia. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.